Bienvenidos de nuevo a Filosoqué. Soy Manuel Bermúdez, profesor de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Y hoy vamos a hablar del problema de la culpa. En diciembre del año 1945 y enero del año 1946, el filósofo alemán Karl Jaspers escribió un libro que tituló El problema de la culpa en Alemania. Evidentemente, por la fecha en la que fue escrito, ya podemos hacernos una idea sobre lo que quería escribir este autor. Jaspers empieza el libro diciendo que menuda paradoja que fueran unos soldados de un ejército invasor extranjero, en este caso unos soldados norteamericanos, los que le salvaran de ser fusilados por el gobierno nazi. El fusilamiento o la ejecución de Karl Jaspers estaba previsto para el día 11 de abril del año 1945. Afortunadamente, el 2 de abril de aquel año, la ciudad en la que él vivía fue tomada por las tropas norteamericanas, salvando de este modo la vida del filósofo Jaspers. Voy a pasar a explicar los 4 tipos de culpa de los que habla Karl Jaspers en su libro, porque me gustaría al final hacer un pequeño análisis trayéndolo a nuestro tiempo. Jaspers habla de que en toda actividad humana hay 4 tipos de culpa. El primer tipo de culpa sería la culpa criminal, que sería la que se puede establecer de una manera más objetiva o más neutral. Cuando una persona atenta contra los principios legales establecidos en una sociedad, está incurriendo en culpa criminal. Dicho de otro modo, cuando uno conculca los derechos y deberes de otras personas o se salta los mandamientos que aparecen en un código penal, está incurriendo en la culpa criminal. Otro tema es el hecho de que tras las leyes de Nuremberg, en la Alemania nazi, muchos de los derechos que habían tenido la familia judía hubiesen desaparecido y por lo tanto los criminales nazis no incurrieran en culpa criminal desde el punto de vista de la culpa que establece Jaspers, porque no estarían saltándose ningún delito del Código Penal. Segundo tipo de culpa, la culpa política. La culpa política sería aquella en la que incurren los individuos que apoyan determinados partidos políticos que luego son perjudiciales para un país. Todos aquellos que en la Alemania nazi apoyaron al partido nazi, el partido de Hitler, incurrieron en una grave falta de culpa política. El tercer tipo de culpa es la culpa moral. La culpa moral, para mí, a mi modo de ver, sigue teniendo muchísima importancia hoy en día. La culpa moral consiste en cuando uno incurre por haber hecho algo en algún tipo de error o perjudica a alguien. La culpa moral sigue estando vigente, porque no podemos alegar principios como los de obediencia debida. Cuando uno obedece algo, está haciendo algo, y si esa acción perjudica a otra persona, está incurriendo en culpa moral. Pero es el cuarto principio el que a mí más me interesa, la culpa metafísica. La culpa metafísica la establece Karl Jaspers en términos inequívocos, si bien son complejos. Él dice que la solidaridad humana, esos lazos invisibles que unen a todas las personas, nos hacen responsables cada vez que un hecho malvado acontece en el mundo. Cada vez que una maldad se comete en el mundo, todos los seres humanos somos, en mayor o menor medida, responsables de cierta culpa metafísica. Aunque solo sea por el hecho de permitir, o por la vergüenza de permitir que ocurra ese hecho malvado. ¿Cuál es una de las reflexiones que me suscita a mí este libro de Karl Jaspers? ¿Qué cantidad de culpa metafísica tendremos los seres humanos del siglo XXI cuando permitimos que en el mundo ocurran tanta injusticia, tantas diferencias? ¿Cuánta gente muere de hambre a diario? ¿Cuánta gente trabaja más de lo que debería, con salarios de miseria y pasando hambre? ¿Cuánta gente vive del comercio sexual? ¿Qué mundo más injusto es en el que vivimos? ¿Cuánta culpa metafísica tenemos todos nosotros?